Bueno, buenas. Comenzamos las jornadas de ciclos de conferencias virtuales. Es la forma que las circunstancias nos han obligado a realizar. Y el título, ya sabéis, Buenas prácticas ante el COVID-19. Iniciamos el ciclo de conferencias con la asociación La Mazuela, cuya presidenta Vanessa Sánchez también está presente en este momento. Y sin más, pues nada, Vanessa, te doy paso. Bueno, pues buenas tardes a todas. Lo primero de todo, bueno, agradecer tremendamente el esfuerzo que desde el Consejo de la Mujer de Cantabria se está haciendo por adaptarse a estas circunstancias tan complicadas que estamos viviendo y por intentar a todas y cada una de nosotras, principalmente, bueno, pues a todas las asociaciones que estamos dentro de este consejo, con este tipo de actividades y sobre todo con este tema, mujeres agentes de salud, este tema que está tan, bueno, pues que está tan de moda o que es tan necesario ahora mismo aclarar y hablar sobre ello, ¿no? El COVID es algo que hoy en día es un tema que nos genera mucha incertidumbre, que muchas veces nos genera situaciones que no sabemos muy bien cómo gestionarlas, y yo creo que es una iniciativa muy buena, muy adecuada ahora mismo en estos momentos, y que desde la Asociación de Mujeres de Cantabria La Mazuela agradecemos enormemente el que nos hayáis tenido en cuenta y lógicamente os acordéis de nosotras y os empeñéis en trabajar tanto por las asociaciones. Así que gracias y nada, a la expectativa de escuchar esta conferencia que seguro que será tremendamente interesante. Le doy paso a Carmen Sarabia, que es la persona que va a guiar un poco la conferencia y nada, aquí quedamos a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Vanessa y Sofía. Muy buenas tardes, noches o días a las que estén al otro lado cuando vean este vídeo. Voy a presentar, antes de presentarme yo, a Ángela Fernández, que es una compañera enfermera. Actualmente trabaja en un núcleo difícil del COVID, que es la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Cantabria, donde trabaja como enfermera, haciendo muchas cosas, pero dando soporte al área de residencias de mayores. Con lo cual ya he contado mucho. Así que, Ángela, gracias por estar ahí. Yo me presento, Carmen Sarabia, profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cantabria. He estado dando algo de apoyo durante todo el confinamiento y quiero agradecerle especialmente a Vanessa, que nos ha abierto las puertas de vuestra casa, que es vuestra asociación, vuestro espacio para compartir y crear desde la mujer y para la mujer, y especialmente a Sofía, que desde el minuto cero nos ha acogido con mucho cariño. Lo que voy a hacer ahora es contar muy brevemente esto del COVID, porque ya hemos hecho una serie de vídeos y la idea de estas conferencias es repasar muy brevemente el tema COVID para luego entablar una pequeña conversación y resolver dudas. Lo primero que tengo que decir respecto al COVID es que es algo, hay un meme ahora dando vueltas por internet que dice que ahora más o menos hace un año había un chino que se fue a comprar un murciélago para hacerse una sopa y que ahí empezó todo. Más o menos por ahora. Hace un año el SARS-CoV-2 empezaba a pegar fuerte en China. Es un virus que tiene forma de corona, como podéis ver aquí, es decir, tiene una especie de pinchitos y por eso se le llama coronavirus, y que forma parte de una familia con muchos otros virus que ataca, por así decirlo, al ser humano desde el aspecto respiratorio. Los principales síntomas que tiene el COVID, que yo creo que nos los sabemos de memoria, pero los tenemos que volver a repasar porque tenemos mucho COVID y aún nos queda COVID, son la fiebre, la tos seca, sin moco, una tos no productiva, la sensación de falta de aire, y luego se suman otros signos y síntomas como uno muy conocido que es la pérdida de olfato y también la pérdida de gusto. Pero hay otros problemas respiratorios, como son los dolores musculares al respirar, puede haber diarrea, puede haber malestar general. Es muy similar a otros virus como el de la gripe. El problema que tenemos con el coronavirus es que el 80% de las personas que lo padecen lo pasan de una manera más o menos leve. Pero hay un 10%, y no tenemos claro el por qué, en torno al 10%, que de pronto ese virus complica tanto los síntomas que debuta una neumonía bilateral, que ocasiona que haya que ingresar a la persona en la UCI. Aquí podéis ver el caso es una radiografía de un chico joven, sano, de 28 años, que del día 12 ya intubado en la UCI al día 15
esa neumonía barrió sus pulmones. Lo negro es el pulmón sano, lo blanco es prácticamente todo el moco que produce la neumonía. Y esto es lo que causa muchas muertes. Pero tenemos otro problema con el coronavirus que no ocurre con el virus de la gripe, y es que deja muchos síntomas y secuelas. Gente que ha pasado el coronavirus, que lo ha pasado más o menos mal, se recupera, ya no tiene el virus, por así decirlo, pero su organismo se queda tocado. Fundamentalmente sintomatología de dolores de cabeza, a veces hay ataques epilépticos, falta de aire constante, una fatiga crónica que no saben explicar, es como una falta de energía, una falta de ganas, también aparecen problemas de coagulación, se ha detectado hipertensión y un montón más. Y ese es el problema que genera el coronavirus en las secuelas. Es una pandemia. ¿Qué significa esto? Que está en todo el mundo. Arrancó ya en China, nos pusieron las pilas en diciembre y en enero. Aquí decíamos todos, y lo decía yo y otros sanitarios y los científicos, que era una gripe que tenían los chinos, que no era para tanto, pero amigo, llegó aquí en febrero o marzo, pegó fuerte, hubo que cerrar España, Italia, Reino Unido y aún seguimos así. Pandemia, enfermedad global de difícil control a día de hoy. ¿Cómo se transmite? Y esta es una parte importante. Se transmite de tres maneras. La más importante de todas es por aerosoles. Es decir, una persona que tiene el virus, cuando inspira y expira y habla normal, el aire que sale de nuestra boca y de nuestra nariz, si yo estoy infectada, lleva virus que se quedan suspendidos en el aire y que otra persona puede inhalar e infectarse. Otro medio de transmisión, que es el que creíamos más conocido, que es el mismo que el de la gripe, es por microgotas. Esa persona que es un poco asquerosa la imagen, pero es muy gráfica, persona que estornuda, no se pone la mano, el codo o un Kleenex y hace achús, y entonces van todas esas pequeñas gotas de saliva llena de virus y la persona que está cerca lo puede recibir. Y también hay otro medio, pero no está tan claro, que es a través de los materiales de contacto, de lo que llamamos fomites. Por ejemplo, este es el móvil y si yo tengo y estornudo encima y tengo el virus y se queda posado en la superficie, el bichito parece que aguanta unas cuantas horas, puede ir una persona detrás, tocarlo, tocarse la cara e infectarse. Pero el caso más claro y prevalente es este, el de el aire. La persona exhala aire y en un espacio cerrado que no esté ventilado ese aire se acumula y eso genera que las personas, sobre todo, se estén infectando en espacios cerrados. Así que el virus se contagia por el aire, especialmente en interiores. ¿Qué va a pasar estas Navidades? Pues que Dios nos coja confesaos, vaya por delante. Se transmite por aerosoles. Por ejemplo, este es un ejemplo de un estudio que se hizo bajando muchísimo la temperatura. Cuando hablamos con temperatura baja sale vaho y este es el vaho normal que experimenta una persona hablando. Y eso puede ir lleno de virus que todos los demás nos llevamos por delante. Esta es una representación muy buena que hizo El País, en el cual cuando una persona al cabo de una hora cantando o hablando, la cantidad de virus que se pueden quedar en el aire. De ahí que apareció la mascarilla como principal método de prevención individual y la ventilación de los espacios como principal medio de prevención grupal. ¿Cómo se diagnostica el coronavirus? De esto ya sabrán ustedes muchísimo porque lo vemos en la tele todos los días. Principal medio de diagnóstico, la famosa prueba PCR, que se utiliza tomando una muestra, en este caso nasal, pero también puede ser orofaringia a través de la boca, donde se coge una muestra, en este caso de las mucosas, y se lleva a analizar para ver si hay una presencia de PCR, de la proteína C reactiva, que indica que usted tiene una infección activa en estos momentos. La prueba PCR solo sirve para algo si hay sintomatología, aunque hay muchas personas que tienen el virus de una manera bastante floja o asintomática, a los que también conviene hacerles la prueba PCR, que esos son los famosos rastreos masivos que ha hecho China, que le ha hecho prueba PCR a todo el país para detectar a esas personas que tienen el coronavirus, pero que sus síntomas o son nulos o están poco floridos. Luego tenemos otro tipo de maneras de diagnosticar, que es a través de los test rápidos. Los test rápidos que evalúan antígenos. El antígeno es una sustancia de nuestro cuerpo que nos dice que estamos luchando contra una infección o que hemos luchado contra esa infección, los llamados anticuerpos. Los test rápidos con una gotita de sangre de nuestro dedo me permiten saber si tengo en estos momentos la infección o si la he tenido. Y la prueba más fiable de todas es ver los antígenos
anticuerpos en sangre. Me sacan un tubito de sangre y analizan si tengo anticuerpos activos en este momento o los he tenido activos en el pasado. Pero tenemos una puñeta con el coronavirus y es que al parecer, y tampoco sabemos por qué, hay gente que se puede volver a reinfectar. Hay virus. Algunos producen, imagínense, gastroenteritis, como la Escherichia coli, que yo puedo haber tenido una infección por Escherichia coli y producir una gastroenteritis, curarme de la misma y al cabo de poco tiempo volver a infectarme porque no genero anticuerpos contra ella. Contra el coronavirus se cree que sí, porque es parecido a la gripe, pero ya hemos tenido en España el primer caso fehaciente de una persona que se ha vuelto a reinfectar de coronavirus habiéndolo ya pasado, porque es como si sus anticuerpos no fuesen suficientes en número o en fuerza para luchar al coronavirus, con lo cual eso de decir que ya lo he pasado y no lo voy a volver a pasar no está tan claro. La prevención, lo más importante de todo, prevención individual, lavarse las manos con agüita y con jabón, principal método. ¿Por qué? Porque si yo me toco la cara, toco una superficie que tiene el virus y luego me toco la cara y me lo llevo a las mucosas o a los ojos, ahí pillo el virus. Segundo mecanismo importantísimo, si no tengo acceso al agüita y al jabón, solución hidroalcohólica, vamos, pero por un chorro. Y la mascarilla, principal elemento de protección individual, sí o sí, porque ayuda a que los demás no lo pillen si yo lo tengo y a que yo no lo pille si los demás lo tienen. Y a nivel de prevención grupal, la distancia social, porque si estoy lejos de ti es más difícil que me llegue el aire o tus estornudos. Lo ideal son 2 metros, pero lo hemos rebajado a 1,5 metros por aquello de que nos encanta estar todos juntos. Y la otra gran prevención, lo que decían nuestras abuelas, ventilar, ventilar y ventilar. Lavarse las manos, agüita y jabón, temperatura media y el jabón no importa, neutro, lo que sea, lavarse las manos, normalmente entre 40 y 60 segundos, si es gel hidroalcohólico unos 30 segundos, las dos cosas no hace falta. Por favor, no usar guantes y encima la solución hidroalcohólica porque es una cochinada. Y los guantes muchas veces son finos, tienen un gramaje pequeño y a través de los poros puede entrar el virus. Por eso utilizar guantes solo cuando vamos al supermercado y a la frutería. Que ya existían los guantes antes en la frutería, pero parece que hay gente que los ha descubierto ahora. Para el resto, los guantes los usamos los profesionales sanitarios dentro de nuestras funciones y técnicas habituales, pero el resto de la población no es necesario. Así que guantes no recomendados su uso habitual, pero sí en la frutería. Cuando vayamos a estornudar, al codo. Ya saben que antes nos podíamos saludar tocándonos el codo, pero ahora nos hemos dado cuenta, algún inteligente se dio cuenta de que anda, si estornudamos en el codo, echo la chus y luego te restriego el codo, la hemos liado. Así que mejor no tocarse. Lo mejor es saludarse como los orientales que hacen así, te respeto desde el corazón o la cabeza, donde tú quieras, pero nada de tocarnos, por si acaso. Evitar los espacios cerrados. Bueno, cuéntale esto a los pobres y las pobres madrileñas que tienen que ir a trabajar en el metro. Pero el metro y los autobuses suelen tener sistemas de ventilación que permiten regenerar el aire y además suelen ser trayectos cortos, con lo cual en la medida de lo posible evitar espacios cerrados y concurridos. La mascarilla, vamos a hablar de las mascarillas muy rápido. La OMS acaba de lanzar hoy mismo a nivel mundial un repaso de la importancia de utilizar mascarillas en todos los espacios cerrados, incluido los espacios abiertos cuando voy a hacer deporte, porque es la manera más eficaz y barata de evitar respirar aire contaminado o exhalarlo contaminado si yo tengo el virus. Dentro del tipo de mascarillas que tenemos que utilizar, si yo soy una persona sana y voy a salir a la calle, a un ambiente normal, con una mascarilla higiénica, que son las más básicas y las más baratas, es suficiente. Si yo soy una persona enferma, para evitar transmitirle a los demás el coronavirus, la mascarilla que tengo que utilizar es la quirúrgica, que también es la que utilizamos los sanitarios en el ambiente normal o la que utilizamos cuando tenemos que estar en un espacio cerrado y concurrido, como puede ser la universidad. Y ya cuando yo, profesional sanitario o una persona que tiene que trabajar con personas que sí tienen el coronavirus, utilizamos lo que llamamos las mascarillas EPI. Dentro del mundo
de las personas mayores, yo suelo aconsejar que utilicen esta mascarilla, la de pico pato. La de pico pato es una mascarilla de protección bidireccional. Protege a los demás, pero también me protege a mí. Suelen ser blancas y de este tipo. ¿Por qué se la recomiendo a las personas mayores en lugar de la quirúrgica o la higiénica? Pues porque las personas mayores, por ser mayores, son mucho más vulnerables, igual que personas que tengan una enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, EPOC, son más vulnerables a pillarse un coronavirus y no es plan que lo pillen. Problema, que son más caras. Menos mal que el gobierno ha bajado el IVA de las mascarillas, porque si no esto es prohibitivo. Dentro del mundo de las mascarillas, que son estas, las ideales suelen ser las N95, se llaman así, N95, que equivalen a un FFP2 en nivel de protección, pero las N95 son el estándar estadounidense y las KN95 son el estándar chino. Tanto la N95 como la K95 se presupone, chinas y americanas, que tienen un estándar de calidad, pero no tienen logo Comunidad Europea. Aquí en España y en Europa sí se fabrican de este tipo. Ahí lo dejo por si alguien se quiere gastar el dinero. Respecto a la diferencia entre las higiénicas y las quirúrgicas, un detalle cuando compren la caja. Si compran mascarillas quirúrgicas, lo normal es que las compren en farmacias, que son productos homologados sanitarios. Pero si las compran por internet y van a mirar si realmente son quirúrgicas, que son más caras, tiene que aparecer el logo que ponga mascarilla quirúrgica tipo 2. 2 palitos. La R no es obligatoria, pero los 2 palitos nos indican que es una mascarilla quirúrgica que protege a los demás del aire que yo exhalo. Esta es la que utilizamos en quirófano, los sanitarios, cuando le estamos operando a usted. La R significa antisalpicaduras, pero no es obligatorio en su caso. En el quirófano sí, porque a veces salta sangre y no es plan de gusto que me salte la cara a los morros, la sangre, y traspase la mascarilla. Lo importante si es quirúrgica es que sea tipo 2. La mascarilla higiénica, que a veces nos la venden como quirúrgica porque es muy parecida, de color azul y tiene 3 capas, pero no es quirúrgica, no tiene lo de mascarilla tipo 2. Suele poner lo que pone la caja de más abajo, non-medical, es decir, de uso no médico. Así que si a usted le venden una quirúrgica, pero no aparece el tipo 2, le han estafado. Otra cosa es que ponga tipo 2 y yo me vaya a creer que realmente es quirúrgica. Con lo cual, población sana, que tiene que salir a la calle a comprar el pan o a ir a trabajar, no es necesario ni siquiera la quirúrgica. Con una mascarilla higiénica nos sirve. Aquí es donde entran en acción las de tela, pero las de tela finita no, la de tela con un buen gramaje, que esto nos lo tiene que decir el fabricante, que estén homologadas como una higiénica con buen gramaje, se pueden lavar a una temperatura de unos 60 grados y depende del fabricante se pueden dar de 20 a 120 usos. Y esas sí son interesantes porque nos abaratan costes. Yo le puedo decir a usted que no se la juegue. Ande yo protegida, ríase la gente. Hay un dicho que dice ande yo caliente, ríase la gente. Usted protéjase. Todavía hay mucha gente que dice que no, es que lo de la mascarilla es un engorro, es que es un incordio, es que, pues mire, sí, es como ponerse el cinturón de seguridad si tenemos que conducir o el casco en la moto, pues es un incordio, pero si usted quiere protegerse y proteger, nos toca ponérnosla. Y ya si somos mujeres y podemos lanzar un mensaje como este mensaje que han hecho mascarillas moradas contra la violencia de género en el Perú. En Perú tienen un problema muy serio de femicidio, de todo tipo de muertes y violaciones, así que si es morada y lanzamos un mensaje de que no estás sola, ahora que hemos tenido el 25 de noviembre, pues también sirve. Respecto a la prevención grupal, distancia social, de ahí lo del 1,5 metros, por favor no se agrupen, que es que con poquito que estar encima de la vecina mientras estamos en la cola del supermercado y me está hablando y me tose, pues en fin, distancia social. Y la más importante de todas, la ventilación, cada 50 minutos, 60 minutos en un espacio cerrado, da igual que sea tu casa, que hayan ido a jugar las amigas al bingo, que estés en el trabajo, que estemos en clase, cada 50-60 minutos se abren las ventanas por un espacio de 5 o 10 minutos, se ventila y muy importante, se abandona, si se puede, la estancia, porque además de ventilar hay que bajar los niveles de monóxido de carbono. Monóxido de carbono es un gas que exhalamos en el acto de respirar. Yo inspiro oxígeno, fundamentalmente expiro monóxido de carbono, y los estudios parecen decir que donde hay mucha concentración de monóxido de carbono, porque el aire está muy cargado y no se ha ventilado, al coronavirus le gusta el monóxido de carbono. Con lo cual, ventilar, pero no abandonar la sala donde se sigue produciendo monóxido de carbono, no ayuda. Así que ventilar si se puede y abandonar la estancia.
Están los filtros EPA, para que los conozcan. Los han puesto en todos los colegios y institutos de Alemania y aquí en España los han puesto en muchos colegios. La evidencia dice que funcionan. No es un aire acondicionado, pero sí es una especie de máquina que de alguna manera renueva el aire cada 5 o 10 minutos y ayuda a que mientras tengamos las ventanas cerradas, esa hora que estamos entre abrir y abrir, ayudan a renovar el aire y el aire está mucho más purificado. La evidencia dice que funcionan. Otra cosa es que el gobierno, la OMS digan que sí, porque de momento son caros. Nada de guantes y nada de contacto. No se la juegue, no visite, no reúna. Si está usted libre de COVID, entonces vaya a ver, sobre todo a sus personas mayores. Pongo este ejemplo que son los abrazos de plástico que se han inventado ahora en muchas residencias para poder abrazar, pero es que mejor abrazar a mi padre a través de un plástico que no jugármela, porque igual es la última vez que le abrazo y en esto los sanitarios sí que nos ponemos bastante serios. Y la Navidad, pues miren, pues ojalá, pero es que estamos ahora todos empeñados con la Navidad, pero aquí ya se lo digo como sanitaria. Ojalá nos pudiésemos reunir y volver a celebrarlo y darnos besos y darnos abrazos y irnos de botellón. Y yo, esto aquí soy muy pasiega. Mi segundo apellido es Cobo y soy pasiega. La feria cada uno la cuenta como le va. La feria la cuenta, si has vendido la vaca bien, si no la vendiste te fue mal. El comercio necesita vivir, pero hay medidas que se pueden poner en marcha para que se pueda ir al comercio y a la restauración de manera segura. Pongámoslo en marcha, que ya lo dejo a los políticos y a las políticas, pero arriesgarnos no merece la pena. Yo aprovecho a decir el doble drama de la soledad. No es que hay mucha gente que está sola, miren, es que ya hay mucha gente que ya estaba sola en las navidades anteriores sin pandemia y fundamentalmente suelen ser mujeres mayores que viven en el medio rural. Estas van a sufrir el doble drama de la soledad. Así que aquí es donde yo entraría. Lo de celebrar está muy bien y consumir y gastar, pero hay mucha gente que lo pasa solo en Navidad y estas Navidades van a ser más duras. Ahí lo dejo. Tratamientos. El Reino Unido empieza a vacunar la semana que viene con la vacuna de Oxford. Pues no sé qué decirles. Es una buena vacuna, es una buena casa comercial. Vamos a pensar y a creer que hay gente muy, muy inteligente detrás de ella y que va a funcionar. Ojalá. A día de hoy no hay ningún estudio fehaciente que tenga un tratamiento seguro y beber lejía no funciona. La lejía solo es buena para desinfectar las superficies. De hecho, es el desinfectante más barato que existe y más eficaz en relación coste-efectividad, así que lejía para todo. Y algo debió pillar aquí el Donald Trump para que diga, pues si la lejía es buena para desinfectar, le pego un chupito. No, nada de beber chupitos ni lejía. El 80% de los casos cursan con síntomas leves. El confinamiento es la medida más eficaz para frenar la transmisión. En España está puesto en 10 días, pero la evidencia suele recomendar 14, pero el límite está entre 7 y 10 días de confinamiento. Tratar los síntomas, no hay mucho más, tratar la fiebre, el dolor de cabeza, el malestar, y ya si hay un empeoramiento con un pico alto de fiebre y una falta de aire importante que se le llama disnea, entonces sí llamar a los servicios de urgencia y si es necesario, pues ingresar. Y muy importante lo de notificar los contactos estrechos. Aquí hacen un trabajo que no se le pueden imaginar, las rastreadoras y rastreadores. Aquí en Cantabria los tenemos en Liencres, que están todo el día al acecho y persiguiendo, por así decirlo, a los contactos estrechos de COVID para que se confinen y detener la transmisión. ¿Existe un nuevo tratamiento? Tratamiento como tal curativo. No, lo más grave, la neumonía bilateral. A la persona se nos pone muy malita muy rápidamente, empieza a no saturar oxígeno y en cuestión a veces de una semana la persona fallece sin que podamos hacer nada. Y esto es lo que no queremos, así que mejor no tener navidades para no tener a la gente en la UCI. Tratamientos actuales como tal, algunos, la hidroxicloroquina o cloroquina, que es un tratamiento para la artritis, no hay evidencia de que funcione, aunque se ha puesto mucho y se sigue poniendo. Poco más tenemos. El tocilizumab, que es un anticuerpo, demasiado pronto para juzgar. Las altas dosis de corticoides siempre van a funcionar, pero con cualquier infección, pero tienen efectos secundarios. El plasma de convalecientes o gente que ha tenido previamente la enfermedad y generan anticuerpos, todavía es muy pronto para decir que funciona. Hay que seguir estudiando. El Remdesivir, que es un antiviral, es lo único que parece que funciona, pero no tanto para curar, sino para acortar la estancia hospitalaria. Es como si poner el tratamiento hace que el proceso de coronavirus dure menos. A día de hoy es lo único que parece que tiene algo de evidencia. Y el resto de tratamientos son sintomáticos. Las vacunas, pues esta infografía es de hace 2 semanas, la tendré que cambiar porque Oxford empieza ya a vacunar Reino Unido la semana que viene. De hecho, era la que iba más avanzada. Después ya lleva la de Moderna, Sinovac, la que tenemos aquí en España, concretamente en Valdecilla, el Idival, es la de Johnson & Johnson, que parece que también va bastante avanzada. Si la tenemos para enero,
pues veremos, y si hay que ponerse la vacuna, pues miren, los sanitarios nos las pondremos, aunque hay muchas dudas al respecto, pero mejor eso que nada. Veremos por dónde van. El futuro, pues los Simpson predijeron que Donald Trump iba a ser presidente de los Estados Unidos, no sé si será verdad, porque han predicho que el 2021 va a ser peor y que viene algo terrible, vamos a pensar que no. Y yo hago caso a la gente que lo vio venir, ¿no? Porque todos somos muy listos a toro pasado. Ahora todo el mundo dice, yo lo vi venir. Mentira, que no lo vio venir casi nadie. Pero esta señora sí lo vio. Laurie Garrett, que además de mujer es periodista, recibió el premio Pulitzer por cómo cubrió la noticia del Congo cuando el tema del ébola. Y esta señora ya dijo en diciembre en su columna que iba a ser un problema grave, que China tenía algo muy serio encima, que se iba a pasar al resto del mundo, que Estados Unidos, que es donde ella vive, tomase medidas, que preparasen los hospitales, que aquello que se venía iba a ser muy grave, y mira tú, no le hicieron caso y ahí está. Dice que nos esperan años oscuros cuando la preguntan por el futuro, que nos esperan años difíciles, que lo de volver a la nueva normalidad como habíamos vivido antes se va a tardar, y que ahora mismo hay una rabia colectiva en el mundo entero, pues hay una gran crisis económica, problemas de salud, muchas muertes, y que esa rabia colectiva que puede explotar en algún momento. De hecho, cuando la preguntan si volveremos a la normalidad, ella dice, volvimos a la normalidad después del atentado del 11 de septiembre en las Torres Gemelas. Pues no, el mundo cambió, especialmente en Estados Unidos, con lo cual ella dice, ¿volveremos a la normalidad después de una pandemia con tal impacto? No, volveremos a otra normalidad. Hasta el 2022 es lo que se prevé, todo el 2021 seguiremos luchando, incluso aún teniendo la vacuna, porque la vacuna puede frenar en un país determinado, pero es que hasta que llegue a todos los países, por mucho que la OMS diga que va a abaratar los costes y demás, pues ojalá. Vamos, que con mascarilla todo el 2021 y que to be continued, que dentro de un año igual todavía estamos dando conferencias de estas, espero que no. Lo único que les puedo decir, lávense las manos, pónganse la mascarilla, mantengan la distancia social, pero sobre todo ventilen, que es lo que hacían nuestras abuelas y hacían nuestras madres. Ventilar, que es lo más importante para la prevención del coronavirus. Y decirles simplemente que gracias, cuídense, cuiden de nosotras, en este caso hablo en femenino, de las enfermeras, casi todo en el profesional sanitario somos mujeres, también los caballeros, cuiden de nosotras, porque ya la gente está muy, muy, muy cansada y así nosotras podremos cuidar de ustedes. Y con esto finalizo. Y paso turno de preguntas o de palabras, o si alguien me quiere preguntar algo, o Ángela quiere añadir algo, o Sofía o Vanessa, que espero que no se hayan dormido, así que voy a poner las cámaras. He acabado. Sprint en 25 minutos. Pues, Ángela, no sé si tú ibas a apuntar algo. Sí, o corregirme en algo, que como hablo muy deprisa puedo meter la pata. No, todo perfecto, todo muy bien, como siempre, Carmen. Ay, por Dios, ¿cómo hace la pelota? No, es verdad, es verdad. La verdad es que, bueno, yo creo que estamos, tú lo comentabas, a veces un poco saturados de información, o más que de información, de opinión. Y la verdad es que ha sido muy concisa y la verdad es que ha habido cosillas que incluso a mí me han llamado la atención porque las desconocía. Así que nada, Carmen, que muy bien. Yo sí quería poner encima de la mesa una cuestión, y es que como efectivamente vemos que esta nueva situación se puede alargar, pues un poco como desde las asociaciones sobre todo de mujeres, podemos, cuando sea posible, reanudar nuestra actividad y sobre todo, pues eso, teniendo muy claras esas pautas que das de ventilación, cosas que es verdad que las hemos visto, sobre todo en el mundo rural, siempre hemos visto ventilar mucho las casas, la ropa de cama, esa típica estampa de sacar la ropa de cama a la ventana era muy típica de nuestras abuelas y nuestras madres. Pero ¿cómo nos reunimos? Porque tenemos necesidad realmente de reunirnos. Entonces, pues a día de hoy, yo el planteamiento que hago, si los coros se están reuniendo para ensayar, porque los coros, hablo de la camerata coral de la Universidad de Cantabria, camerata coral, que se reúnen para ensayar, manteniendo su 1,5 metros, con las puertas abiertas, eso sí, todos con abrigo, cada 50 minutos saliendo de la sala para ventilar más aún, con su solución hidroalcohólica a la entrada y a la salida. Y cuando han podido y ha hecho bueno ensayando en la calle, ¿por qué no se van a reunir las personas? Y hablo de grupos de coro de 10, 15 personas.
¿por qué no? O hacerlo por tandas, igual no nos podemos juntar las 30, pero igual en tandas de 15 y de 15, pero yo sí que animo a la gente, aunque tenga, entiéndame, miedo, que en algún momento determinado buscar una manera de tener contacto manteniendo esa distancia de seguridad, la mascarilla, nada de tocarnos, solución hidroalcohólica y las ventanas abiertas se puede. Yo doy todos los días clase a 88 estudiantes de enfermería. La universidad sigue funcionando, más que estar encima de ellas, para que no os toquéis, que no os abracéis. Pero en clase, su 1,5 metros, cada 50 minutos se abren todas las ventanas, ya están obsesionadas con la solución hidroalcohólica, todo el mundo con mascarilla y la incidencia que tenemos es muy baja. No solo en ellas, que son jóvenes, sino también en sus familias, porque ellas, claro, luego tienen primos y abuelos. Con lo cual, sí nos podemos reunir con prudencia. Lo que sí que estamos diciendo desde las asociaciones sanitarias es no bajen ustedes la guardia. El mensaje es ese. No es tanto no se reúnan, sino no bajen la guardia, porque hay gente que de pronto va a casa de su cuñado, ay, hombre, quítate la mascarilla, si total, que no pasa nada, hombre, ¿cómo vas a abrir la ventana? Si no pasa nada, vas a un entierro, ¿ustedes saben la cantidad de casos que ha habido en entierros? De esto Ángela controla más que yo, pero estuvo en La Rioja que una persona transmitió a 20, porque como en un entierro, ¿cómo no te voy a dar un abrazo? No sé si me entienden. Con prudencia, distancia, ventilación y mascarilla, la incidencia es muy baja. Otra cosa es que el miedo es libre, Sofía. Sí. Y el miedo en este caso yo le respeto. De hecho, hay mucha gente que presiona a otros de, hombre, ¿cómo no sales? ¿Cómo no vas a tomar un café? ¿Serás cagueta? Eso tampoco. Porque lo de acusar no. Prudente sí, miedo no. Pero yo sí animaría a las asociaciones a que se vuelvan a reunir porque vais a estar de acuerdo conmigo, hay muchas mujeres en Cantabria que su punto de contacto social es la asociación. Totalmente. Su punto de contacto es salgo a casa, a la calle, me arreglo, porque si no me abandono, puedo hablar con alguien, aunque solamente sea para contarte mis penas. Y el punto de contacto social es la asociación. Y eso no lo podemos perder. Por eso las asociaciones tienen un papel en el engranaje social de salud mental muy importante. De hecho, habría que darles más poder. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, Galicia, que es una de las comunidades autónomas con más nivel de asociacionismo de España, están asociados a todos, a todo, hasta la anchoa, el marisco, la asociación de la muñeira, tienen muchísimas asociaciones, especialmente de mujeres. La propia Xunta apoya que se sigan reuniendo las asociaciones como prevención del impacto de salud mental. Galicia tiene un envejecimiento brutal y la mujer rural en Galicia, aquí estamos guapas, pero allí están peor. Y allí se siguen reuniendo las asociaciones. Y voy a apuntar, Carmen, otra forma de reunirse, que es lo que hemos hablado justo al principio, es dotándolas de medios y de aptitudes para hacer reuniones virtuales. Que se animen también las que no se reúnen virtualmente por desconocimiento de la herramienta, por miedo, porque no voy a saber, se van a ver ante una cámara, se van a tener que arreglar también y pueden hacerlo así, sería otra opción. Que es la segunda, que es buscar alternativas porque la tecnología no nos tiene que dar miedo. La primera vez que apareció el teléfono en los hogares hubo un rechazo brutal, porque acuérdense, un teléfono o una televisión, pues esto es igual, la tecnología no está para arrollarnos, sino para arroparnos, y es dotar eso de conocimientos, de actitudes, también de medios, porque hay muchos lugares aquí que todavía tenemos sin internet, para que las mujeres encuentren este momento de unión, donde yo pueda mirar a la cámara, pero sé que estoy viendo a Sofía y podemos hablar de algo. O llamadas de teléfono, medios hay, pero las asociaciones se tienen que seguir reuniendo. Ya lo digo porque hay muchas mujeres que esto les está pasando factura. Y muchas asociaciones, yo de la parte que más conozco, las asociaciones de pacientes, que su punto de unión, las asociaciones de pacientes cuando se juntan a contarse aunque sean las penas, lo están perdiendo y hay verdaderos dramas de salud mental, gente que no ha vuelto a salir de casa. Y totalmente de acuerdo, ¿eh? Además, a todo esto se ha unido un poco la legislación y la normativa que se está estableciendo con respecto a las medidas preventivas. Es decir, no solamente afecta el miedo de que puedo salir y me puedo contagiar, sino que a las asociaciones también nos afecta, por un lado, las restricciones de movilidad, es decir, al final yo, por mucho que quiera, en nuestro caso somos una asociación de mujeres de Cantabria, de todo Cantabria,
que por mucho que queramos reunirnos, ahora mismo la limitación nos lo impide, porque no es una excusa el moverte a una actividad o el moverte a una reunión de tu asociación, y además nunca podrían ser más de 6, por lo tanto eso nos limita mucho. Y luego, por otro lado, la pérdida del apoyo económico, es decir, las asociaciones principalmente nos movemos lógicamente con un pequeño presupuesto para desarrollar actividades, y al final, en el momento que tienes la pérdida de esa aportación, automáticamente de un plumazo te elimina la posibilidad de desarrollar cualquier actividad. Por lo tanto, estamos en una coyuntura, en un momento en el que confluyen varias cosas y es realmente un momento delicado, porque al final, cuando poquito a poco se van cayendo diferentes patas, luego cuesta mucho volver a armarlas todas para volver a conseguir ese equilibrio. Entonces, probablemente en un momento dado podemos volver a vernos, probablemente en un momento dado podamos salir de nuestro municipio, las reuniones sean más de 6, pero a lo mejor el apoyo económico llegue mucho más tarde, con lo cual la actividad también se retrasa, y todo este proceso no va a durar un año o un año y medio, sino que se puede traducir en 5 o 4 años, ¿no? Sin tener en cuenta que muchas de ellas automáticamente ya van a haber pasado a otra fase en la que van a perder el interés, es decir, la asociación va a pasar a un segundo plano, porque al final ya tienes un distanciamiento que enfría esa relación y que es inevitable, ¿no? Más aún en el ambiente rural, aunque también, por otro lado, bien es cierto que ahora mismo también se ha puesto de manifiesto que en los ambientes rurales, en zonas despobladas, en pueblos donde vive muy poca gente, el vínculo social que existe entre vecinos y vecinas y la facilidad que han tenido para poder acceder a casas de vecinos, a la calle, no ha sido igual que en las ciudades. Y por destacar un punto positivo, también es cierto que la pandemia ha servido para poner de manifiesto las diferencias que hoy en día existen, que en unos casos son totalmente negativas entre el mundo rural y el mundo más urbano, pero que en otros casos han aportado ventajas, ¿no? El hacinamiento hemos visto que para este tema de la pandemia no ha sido nada bueno. En cambio, la dispersión y el ambiente rural ha sido un ambiente en donde la pandemia se ha vivido de otra forma. Entonces, bueno, es un poco delicado y sensible todo, pero sobre todo hay que insistir en que hay que luchar porque no se pierdan todas esas patas que sostienen a las asociaciones, porque luego recuperarlas todas y cada una de ellas no va a ser algo que se haga todo a la vez, va a ser poquito a poco, y eso lógicamente pues va a ralentizar la puesta en marcha nuevamente de la asociación. Totalmente de acuerdo. De hecho, la pandemia, no olvidemos que hay víctimas mortales, pero la pandemia va a dejar mucha víctima colateral, no solo la economía. Vamos a perder muchas cosas. Y entonces la periodista con mucho criterio decía que volver a la normalidad de antes, no, volveremos a otra. Y nos tendremos que reinventar, esa palabreja que se nos da tan bien, reinventar, pero va a haber cambios y va a pasar factura en salud mental, seguro. Por eso ya hay que empezar ahora, curiosamente, en pleno ojo del huracán, a planificar cómo vamos a ir saliendo y a construyendo. Con lo cual ahí toca ir pensando qué se va a hacer con las asociaciones a futuro. Efectivamente, sí, porque además juegan un papel fundamental las asociaciones. Y en este caso concreto las asociaciones de mujeres, que hoy en día, bueno, pues todavía queda tanto por hacer con respecto a muchos campos que las atañen a ellas directamente, pues más. Y si a todo eso le sumamos pues todas esas condiciones que caracterizan el ambiente rural y demás, bueno, pues al final te metes ahí en una rueda de la que es muy difícil retomar el movimiento. Una vez que se para, una vez que las inercias están ya lanzadas y que las asociaciones han empezado a funcionar, en el momento que se va parando poco a poco cada uno de los eslabones de la cadena, cuesta mucho volverlas a impulsar, y por eso me parece muy importante no dejarlas caer. El apoyo tiene que ser firme y tiene que ser de verdad y en serio, y sobre todo centrado en las necesidades del momento. Es entendible, por supuesto, que ahora mismo hay determinadas actividades que pasan a un segundo plano porque no son necesarias,
pero sí que las asociaciones de mujeres, como por ejemplo en este caso, podríamos hablar de las deportivas, al final no solamente tienen un sentido lúdico, ¿no? Sino que también en cuanto a la educación o en cuanto a aspectos terapéuticos hacen una función muy importante. Entonces sí que es cierto que lo mismo que muchas mujeres sociabilizan exclusivamente en su asociación, otras personas lo hacen el domingo en misa y otras personas lo hacen el día del ensayo de la coral, ¿no? Efectivamente. Es así. Pues nada, más comentarios, Sofía. No, yo ahora mismo, ya te digo, la verdad es que no tengo ningún comentario más. Pues nada, si os parece, cierro la grabación dando las gracias por haber estado ahí, darle las gracias a Vanessa que nos ha abierto las puertas de su casa, que llegará a través de este vídeo, darle las gracias a Ángela por estar ahí y, como no, también a Sofía. Pues gracias a vosotras por prepararnos esta conferencia tan interesante y desde luego a Idival de Valdecilla y al Consejo de la Mujer, por supuesto, desde la Mazuela, pues encantadas y un placer. Muchísimas gracias. Pues ahí, he dejado ya de grabar, lo maqueto, lo pongo en bonito. Estaba hablando, pero no me di cuenta del sonido y le tenías silenciado. Le silenciaste, sí, Sofi. Sí, porque, bueno, había más personas en casa y para que no oyera el ruido, y me puse a hablar y me di cuenta que estaba sin audio. Pero bueno. Yo he habido un momento que me he ido, perdonadme, no he sido yo, ha sido la batería del ordenador. Bueno, que no me avisa y se apaga directamente. No te preocupes, que a mí me ha encantado. Solo os puedo decir eso, de verdad, y que creo que